Hola, hola. Feliz cumpleaños, esperando que le estés pasando muy bien. Sí, muy bien, muchas gracias. Tengo tus lámparas. Oh, ¿Eh? tengo tus lámparas. Ya no puedo, amor. Ya estoy con el grupo. Muy calladitos hoy. ¿Qué les pasa? Solo Jorge parló. ¿Sí me oyen? Sí, Sí, doctor, totalmente. Todo bien. solo que voy manejando, ya voy a llegar a mi casa. Ahorita hablo. Buenas noches. Buenas noches, María del Noche. Rayo. ¿Cuántos años de sabiduría cumples, Juan? ¿Cuántos cumplo? Sí, 83. muy bien y merecidos. Felicidades, doctor. Feliz Gracias, cumple. Mone. De nada. Mientras comenzamos, ¿qué hay de nuevo? Preguntas, comentarios, opiniones, aportaciones, preguntas. Voy a tener que usar Buenas, un tirabuzón. Sí, buenas Rayo. noches. Hola, Rayo. Sí, buenas noches, doctor. Muchas felicidades. Muchas gracias, Rayo. Muchas bendiciones para larga vida para usted. En Pues las manos de Dios. ya tengo larga vida, 83, no cualquiera los cuenta. Exacto, pero muchos más, doctor. Eso Muchas sí, gracias. Doctor, una pregunta. sí, Bueno, no Rayo. sé, no he escuchado noticias, pero ya se aprobó esa ley que quiere imponer Sheinbaum No, de no se las ha elecciones. aprobado. Ay, gracias a Dios. Y dudo mucho que se apruebe porque tiene, excepto Morena, a todos los partidos en contra, Qué bueno. incluso a los que en otras ocasiones la han apoyado. Ay, qué bueno. Y tiene un enemigo mortal, que es el jefe Diego. Le acabo de poner una Sí, soquetiza, pero fenomenal. así. Sí. Yo solo Bus- escuché que en una mañanera dijo que estaban haciendo un complot entre varios políticos, entre ellos el jefe Diego de Ceballos, y entonces ella le contestó muy mal. Perdón, Pues él sí, le con dijo que toda la estaba muy mal. razón. Con muchas, sí, pero así directo. Ujú. Qué bueno, ¿verdad? Sí, se la puso como chancla de pordiosero. Así es. Gracias, doctor. Muy bien, Rayo. ¿Quién más pregunta, aporta, comenta? Hola María, Ernesto, Jesús, Lucila, todos. ¿O tengo que usar un tirabuzón?
¿Cómo ves que Irán ya no va a ir al mundial? Ya amenazó. ¿Cómo? No sabía. A ver, cuéntanos. Sí, amenazó con no ir por la cuestión de la situación en Irán. Bien. Pues ni falta nos hace. Estoy totalmente de acuerdo. Es un comparsa sin valor deportivo. Sonó más a chantaje que a otra cosa. Buenas noches, Hola, Analía. ¿cómo están? Bien, Analía, muchas gracias. Oh, Muy bien, gracias. qué bueno. ¿Todavía no comienza la clase? ¿O ya? No, Ah, qué bueno. siempre espero a que haya quórum. Ah, ok. No hemos comenzado. Ah, ok. Estamos en el momento del chisme y del cotorreo. Ah, bueno. Pero no se oye el cotorreo. ¿La verdad? ¿Por qué Ahora pasa? sí estamos todos muy calladitos, no sé por qué. ¿Por qué pasa que al principio todos callados y al final falta tiempo? Sí, ¿verdad? Así suele pasar. Como que de primero nadie nos animamos a decir nada y ya después un tema saca otro Sí, y ya faltó tiempo. como que van calentando motores. También no ha entrado la señora Anita y, No, no ha entrado. y la señora Cristina. Nos faltan, ¿verdad? Sí, A ver si ahorita se integran. doctor, y de la guerra, bueno, Sí, adelante. sí, de la guerra de Irak, en Irak, No, no ¿cómo va, es Irak, doctor? es Irán. Perdón, Irán. Pues Trump los está haciendo pedazos. Hoy les hundió 13 barcos y Sí, va por Trump más. e Los va a dejar Israel. completamente aniquilados. en un río dijeron que habían puesto muchas bombas, Minas. minas, ajá, No alcanzaron a ponerlas. ajá. Estados Primero los Unidos, hundieron. Estados Unidos Estados Unidos e los Israel detuvo. los detuvieron. Los israelitas y los gringos detuvieron el sembrado de minas. Mm. Sí, es una Había, acción escu- conjunta de ambos países en contra de Irán. había escuchado que Israel ya estaba como que echándose para atrás. No, en lo absoluto, al contrario. Israel está mucho más puesto a destruir a Irán que Estados Unidos. Mm. Sí, definitivamente las noticias siempre ponen cosas falsas. Ujú. Ahí sí que hay chisme. Sí, Y generalmente a favor de los supuestos pobres iraníes que no tienen nada de pobres ni de indefensos. de indefensos ni de víctimas, al contrario. Ujú. Exacto.
Gracias, Lucila, por tus felicitaciones. Hola, Cris, ya te extrañaba. Hola, doctor, buenas noches. Buenas noches. Para los que no sepan, hoy estamos acá de manteles largos, Sí, ¿qué se le... celebrando mi 83 aniversario de Ay, haber nacido. felicidades, maestro, un abrazote. Muchas Gracias, felicidades, gracias. doctor. Sí, Dios lo bendiga, que lo conserve en salud. Todo el día he estado recibiendo mensajes muy lindos, pero los que no lo han mandado es porque no sabían que sí. cumplía 83 hoy. Ay, felicidades. Felicidades, doctor. Buenas noches. Gracias, Estela. Buenas noches. ¿Y cómo se siente? De 50, Eso es Ah, todo. eso es lo mejor. Esa voz me agrada. así que espero vivir otro medio siglo. Sí, ya, Así se habla. ya verá. Pase la receta, doctor. La receta, amor, trabajo, ejercicio mental, lectura. ¿Golpes de pecho o qué? No, estoy, es que hace algunos años El inodoro. me pegó una enfermedad que se llama herpes zóster Ah, y la secuela de dolor del herpes zóster dura toda la vida. Entonces, cuando es un dolor intenso, se disminuye mucho con un golpe ligerito. ah. ¿Qué? ¿Tiene qué? Buenas noches, doctor. Muchas felicidades. Bueno, Gracias, Héctor. maestro, ¿y si comió pastel? Sí, claro. Que se cuidaba mucho, así, muy estricto. No, soy polifágico, A ver, y explíqueme qué significa eso. como de todo. Muy bajo el Aunque no volumen. mucho, soy muy moderado en la comida, Ajá. pero le entro a todo. Todo lo que mi esposa me da, generalmente muy rico, muy bien cocinado, Sí, muy claro. bien presentado. Sí, ella es una gran chef. No, y hecho con amor, pues, ¿qué Ujú. puede ser? ¿Verdad? Claro, es lo más importante. Sí. Lo felicito. Que se cumpla muchísimos más. Cuando menos otro tanto. Mientras se use el cerebro, el proceso de envejecer se ralentiza Sí, y los pues, que no lo usan envejecen muy rápido. Los que no leen o leen poco mm, tienen corta vida. ok. En cambio, cuando el cerebro se mantiene activo, se garantiza larga vida. Y es lo que a veces se nos olvida hacer. ¿Cómo? No te entendí. Se nos olvida leer o mantener activa el cerebro para Ajá, mantenernos. sí. Es que no veo la hora en el otro. Dije, bueno, le voy a robar el reloj. ¿Mm?
Ujú. Pues contestando más ampliamente la pregunta sobre la guerra, todo indica que en los próximos días o semanas Irán va a perder toda su capacidad militar, ¿Mm? ¿Capacidad qué? toda su capacidad Ah, militar. ah, Ya perdió el 90%, le falta un 10% que ¿Sí? están. Ya queda unos cuantos, o sea, no hay ya lanzaderas de misiles, ya no hay barcos de guerra, el ejército Prácticamente lo único que tiene son misiles, pues no tiene con qué atacar, ujú. cómo uy, disparar. Y es Los que que también los son un peligro son los de Gerbosa, o cómo se llama, los de que Hezbollah, están en el, ajá, que están ahí en el Líbano. Hezbollah es un grupo guerrillero Mm. de lo peorcito, sobre todo porque son extremistas religiosos, se creen más que Dios, Mm. o cuando menos emisarios con teléfono rojo con Dios, con Alá. Mm. Y con consigna de si mueren, morir para irse directo al cielo, ¿no? Ujú. Su Morir cultura de la matando muerte. cristianos. No es nada más morir, sino morir en guerra santa. Sí, y no solamente los cristianos son los enemigos, son todos los que no estén de acuerdo con él. ¿Sí? Todas las corrientes que no los favorecen son sus adversarios, son sus enemigos a muerte. Prácticamente toda la cultura occidental. Además, nunca entiendo, Jorge. ¿cómo, Cris? ¿Qué dijiste, Cris? Que no entiendo nunca lo que dice Jorge. Jorge, es una indirecta para que mejores tu dicción. O su Lo micrófono, o intento, no sé. nomás que a veces el micrófono no me ayuda. Ahí se le escucha bien. Pues yo veo que los demás no usan micrófono. Nadie se queja. Todos los entendemos muy bien. Eres el único al que digo, ¿qué? ¿Qué dijiste? ¿Mm? Y conste, no lo dije yo, ¿eh? Acepto ese problema. Mejor corrígelo, no lo aceptes. Habló la voz de la experiencia. Lo intento y a veces lo logro y a veces pues fallo. ¿Qué le va a pasar a Anita? ¿Se habrá vuelto a enfermar? Ay, no sé nada de ella. Es probable porque no, ahora sí que no ha aparecido. No, ya se sentía mejor, pero hay de andar ocupada en algo. Ahorita, en un ratito seguro aparece. ¿Qué amor?
Señora Cristi, apenas le iba a decir que se veía de abajo hacia arriba. Es que estoy en un rincón aquí de un sillón, porque todavía no me acaban de arreglar, y traigo el teléfono en la mano. Ay, Entonces lo muevo y ay, no, sí, pues sí, estoy un poco incómoda, pero claro. si pongo el teléfono en una mesa más lejos ya no oigo nada. Mm. Y ya mero terminan lo que le van a hacer. Quedaron que el viernes ya, gracias a Dios, entregan Ah, bueno. un poquito más, Ujú. pero todavía ahorita los muebles no los han puesto en su lugar, en su lugar, están aquí todos hechos bola y me Ujú. acomodé en un rinconcito, Ujú. pero si pongo el teléfono más lejos ya no los oigo. Mm. Y como lo traigo en la mano, pues lo estoy moviendo. Buenas noches. Buenas Ah, ¿Cómo Ya apareció, están? estábamos Ya apareció preguntando la que, por la, ti. la que no estaba todavía ausente. ¿Cómo estás, Anita? Bien, ¿y ustedes qué tal? Se me hizo un poco ¿dónde tarde, ¿verdad? andaban? Pues fíjate que aquí en casa de mi cuñada, pero ¿cómo te podría decir? Traíamos problemas. Ay, Anita. Hoy festejando el cumpleaños de Juan Bosco. Sí, así es, ya lo felicité en la mañana. ¿Cómo has pasado tu cumple? ¿No ha llegado? Como rey. Ah, como rey. Ah, pues eso está muy bien. Qué bueno. Felicidades otra vez. Gracias, Anita, gracias. Un abrazo muy grande. Muchas gracias. Mi hijo el mayor cumple el día 13. ¿Cómo ves? Febrero. ¿No? ¿De marzo? ¿Cómo? Si estamos a 11. Oye, el 13. Faltan 2 días para que cumpla Ah, años pero mi hijo. dijiste cumplió. No, Va, no, el va a cumpleaños de mi cumplir. hijo. Sí, va a cumplir el día 13. Mi hijo cumple años, dije. Cumple años el día 13. Eso dije. Que dijiste cumplió, te lo juro. Pues me equivoqué entonces. Pero cumple el día 13. Bien. Viernes 13. Viernes 13, sí. Si fueras supersticiosa, estarías renegando. No, es martes No, es 13, ¿no? martes 13. Ah, ¿no es No, viernes? Creo que sí, que es no, martes viernes 13. también. Viernes Ah, también, ¿viernes también? dicen. Dicen nada más las malas lenguas que el viernes 13 ni te cases ni te embarques. Perdón, ¿puedes repetir lo que dijiste? ¿Qué? ¿Qué El dijiste? viernes 13 ni te cases ni te embarques. Eso dicen martes 13. Ni te embarques, Ni te cases. ni te cases. Pero del cine no faltes. Ah, ok. Esa no me la sabía. Yo ¿Pero qué? tampoco. ¿Pero qué? Al cine no faltes. Ah, Pero como ni es martes ni es 13, hagamos nuestra oración para ya empezar nuestra reunión. Que es miércoles.
¿verdad? ¿Estoy bien? Sí, ¿Es miércoles? sí. Sí, La ¿verdad? Qué oración, bueno. Cristi. Sí, ¿Ya? Cristi, sí. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues hoy tenemos una sesión súper especial. Normalmente las personas se celebran su cumpleaños. Yo no. Yo no me celebro mi cumpleaños. Entonces, ¿qué es lo que hago cada cumpleaños? Festejar a su mamá. Exactamente festejar, pero te faltó a mi mamá y a mi papá, a los dos, A los porque pues Qué el lindo, la mérito es verdad de que ellos. sí. ¿Yo qué? Pues Yo ni sí, siquiera me enteré de que nací. dos. exacto. Los que así hay que festejar a ellos, ¿verdad? Tienes Hay que toda la razón. festejarlos a ellos. Ujú. Entonces hoy, debido a que hay que festejarlos a ellos, he decidido hacer un panegírico, una loa, una presentación sobre sus hazañas, que implica desde luego un conocimiento detallado de su historia, de sus luchas, de sus victorias, de sus derrotas, de sus dolores, de sus alegrías, etcétera. Y que son dos modelos de paternidad y maternidad realmente excepcionales. Y no porque sean mis padres, sino porque todas las personas que los conocieron siempre se expresaron de ellos en términos rabiosamente odiosos, sobre todo del bando comunista, marxista, cardenista, con quien se enfrentó mi padre con mucho éxito, a Cárdenas, al trompudo, como le llamaban, un miserable pseudo líder comunista marxista vendido a la Unión Soviética y traidor a México, y se topó con un adversario temible que fue mi padre. Y también mi madre, en cierta forma, aunque ella era una chiquilla. La diferencia de edades entre ambos, era muy notoria. Él le llevó a mi padre, a mi madre, la friolera de 16 años. Mi padre nace en 1910 y mi madre nace en 1926. O sea, 16 años después. Y entre ambos procrearon una familia de 12 hijos. Murió uno que no nos tocó conocer porque murió recién nacido en el hospital. Quedamos 11 vivos. Actualmente de los 11 quedamos 8 vivos. Han muerto otros 3. Mi hermano Gabriel, mi hermano Eugenio, mi hermano Fernando. Murieron por diversas enfermedades y accidentes, pero los que quedamos hacemos un grupo ideológicamente muy compacto, porque la corriente ideológica que fundó mi padre, ¿alguien sabe cómo se llama la fundación política que fundó mi padre y que fue un recio opositor a Cárdenas durante varias décadas? El sinarquismo. El sinarquismo. ¿Qué significa sinarquismo? La palabra en sí, ¿qué significa? La sinarquia, la sinergia. ¿Qué significa sinarquista? ¿No? ¿Ni idea?
significa confluencia de fuerzas del bien. Confluencia, como cuando dos ríos se unen y, por ejemplo, el San Luis Río Colorado y el Mississippi, primero corren independientemente y luego se juntan y forman un fenomenal río, el río más importante de la Unión Americana, navegable en mucha de la extensión kilométrica que tiene, desde su nacimiento hasta su desembocadura, estamos hablando de alrededor de 5,000 kilómetros. Entonces, cuando dos corrientes positivas se juntan, hacen una fuerza mayor. Entonces, en vez de crear partidos, mi padre lo que concibió fue crear movimiento, un movimiento de unidad nacional que fuera capaz de enfrentarse al cardenismo. ¿Alguien sabe qué fue lo que constituyó más que nada al cardenismo? De Lázaro Cárdenas. ¿No? ¿Qué fue lo que hizo él principalmente para destruir México? ¿La expropiación petrolera? No te entendí. La Acuérdate que expropiación estás petrolera. bajo sospecha de hablar mal y tienes que esforzarte por hablar bien. La expropiación petrolera. La expropiación petrolera es un mito. Ah, ok. Es un verdadero mito inventado por el gobierno para crearse unas medallas que no le corresponden. Por la sencilla razón de que las petroleras norteamericanas e inglesas siguieron operando tal cual bajo supuestamente leyes mexicanas, pero sin variar a los propietarios. Entonces esa famosa expropiación fue un circo, maroma y teatro. De hecho, a juzgar actualmente por la deuda de Pemex, ¿de quién es Pemex realmente? ¿De los mexicanos o de los acreedores de Pemex? De los ¿Quién es el acreedores. verdadero dueño? Los acreedores. Los acreedores. ¿Alguien sabe cuál es la deuda de Pemex? Échenle una cantidad. A ver, esa imaginación se va a ir de espaldas. 2 billones de pesos. No, ¿cuánto? 2 billones de pesos. Eso los debo Me yo. quedé corto. No, son 25 billones. 89,000. Bien, eso los debo yo. Son como 89,000 más 24,000 que deben a los. Es 1 billón de pesos. O sea, 1 millón de millones. Me quedé largo. Yo había Los dicho ingresos 2 billones. son 10 o 15% menos que la deuda. Entonces, Pemex pierde todos los días, cada día que pasa, cada hora que pasa, cada minuto que pasa, Pemex pierde grandes cantidades de dinero de los mexicanos por mala administración, por corrupción, por desperdicio, por sindicato ladrón. El sindicato de Pemex es uno de los más rateros de la historia del planeta. Así que cuando digamos Pemex es un mal chiste. Petróleos Mexicanos, no, hombre. Petróleos de los ¿Cuál silla? acreedores. La silla de... Petróleo de otros. Que nos vende la gasolina con los precios del mercado mundial. Por cierto, agárrense. Se espera que las próximas semanas, si Trump no da un fenomenal manotazo sobre la mesa, el litro de
gasolina se puede ir a 40 pesos. ¿Por qué? No, pues Porque está prohibitivo. el estrecho de Hormuz, que es por donde pasa el 25% del petróleo que se genera en Asia, Rusia, Europa, y que tiene que pasar por el estrecho de Hormuz, fue obstaculizado por los iraníes, hundiendo barcos y sembrando de bombas. Por fortuna no logró sembrar tantas como querían. Entonces esperamos que haya solución al problema. Pero si Trump no se pone vivo, entonces los gringos van a empezar a pagar el litro de gasolina en vez de a $1.10, a 1.50 o a 1.80 por litro, lo cual puede crear una desestabilización terrible económica en los bolsillos de todos los derechohabientes y trabajadores de ese país y también del nuestro. Esto está cocinándose y esperemos que Dios y la Virgen María tengan piedad de los pueblos involucrados en este enorme problema y lo que se teme como una fenomenal devaluación y como una terrible inflación del precio del petróleo, que es precio de la gasolina, se pueda frenar, impedir o aniquilar. Eso al margen de lo que estamos comentando. Sí, $4.99 el galón. Si el galón tiene casi 4 litros, pues entonces el litro sale en $1 y pico. Aunque ya no se usa el galón, se usa no se usa el litro, se usa el galón como unidad de medida cúbica, de medida de volumen, tanto de gas como de petróleo, como de cualquier líquido. Entonces, volviendo a la cuestión, tenemos que el tema central va a ser, ¿y qué hizo don Salvador Abascal Infante en esta loa que pienso hacer de mis padres en esta sesión como un modelo de paternidad para todos nosotros? ¿Qué hizo mi madre también como un modelo de maternidad extraordinario? Bueno, los datos biográficos de papá son los siguientes. Él nació el 18 de mayo de 1910 y murió 90 años después, en marzo del 2000, casi por cumplir los 90 años, teniendo una vida sumamente lúcida a su edad, sumamente creativa, sumamente productiva. Ya hablaremos de eso en unos minutos más. La hazaña principal de don Salvador, aparte de educar una familia tan numerosa como la que educó y de la cual me siento profundamente orgulloso, profundamente admirador de su hazaña, la principal obra fue lo que se llamó la colonización del desierto de Comondú. ¿Alguien sabe dónde queda el desierto de Comondú? ¿No? Por Baja California En Sur. California Sur. En Baja California. Baja California Sur, sí. Baja California Sur. Ujú. El desierto de Comondú tiene una dimensión aproximada de 200,000 kilómetros cuadrados. Cuando mi padre, al frente de 500 sinarquistas, hombres y mujeres, porque se fue con familias que él reclutó para crear la ciudad de Dios. Con esa idea partió en un barquito que zozobraba en alta mar, cruzando el estrecho de Mazatlán a La Paz, pero finalmente llegaron después de muchas penurias, de muchas aventuras, de muchos contratiempos.
Finalmente lograron llegar al desierto de Comondú, donde solo había cactus, serpientes de cascabel, alacranes, escolopendras y toda clase de bichos campiranos que ¡Qué horror! atacaban un día sí y otro también a los colonos, que pronto aprendieron a lidiar con el ambiente hostil que la naturaleza les había deparado. ¿Por qué mi padre escogió el desierto de Comondú para crear la ciudad de Dios? ¿Cómo se llamó la ciudad de Dios y cómo se llama en la actualidad? ¿Alguien sabe? Existe. Dijo Es que un- María Auxiliadora. María Auxiliadora. María Auxiliador. María Auxiliador. Que fue fundada bajo los principios de la doctrina social católica, de Rerum Novarum, de la encíclica famosísima de León XIII. Y en esta colonia fue donde tuve la dicha, el privilegio de nacer. Sí, yo nací en el desierto de María Auxiliadora. Claro, en la actualidad y unos cuantos años después, pero sobre todo ahora, aquello ya no es un desierto. Pronto dejó de ser un desierto gracias al trabajo heroico de los 500 colonos, hombres y mujeres y adolescentes y aún niños que se dedicaron a hacer un vergel de María Auxiliadora. Las tomas que se hacen desde el satélite muestran una región absolutamente verde, de alrededor de 500,000, de 400,000 a 500, de 40,000 a 50,000 kilómetros cuadrados y creciendo. El Valle de Comondú produce avestruces, se exporta el avestruz mexicano a la tierra del avestruz, hasta Australia va a dar, y no se diga a todos los países europeos y a todos los compradores globales. En ese desierto, pues, tuve la dicha de nacer, de aprender a caminar, de aprender a matar víboras a los 3 años, de cuidarme de los bichos que pululaban en el desierto, hasta que mi padre, debido a la traición de otros jerarcas sinarquistas, tuvo que regresarse a México, a la Ciudad de México, conmigo de brazos y con mi hermano José María, el número 2, recién nacido. ¿Qué fue lo que motivó la traición de los colonos más pudientes, más ricos? Lo que motivó esa traición fue la búsqueda de poder. No le perdonaban a mi padre su estilo un tanto autócrata, un tanto militar, duro, incorruptible, jamás se prestó a una componenda, a un privilegio indebido, a un dinero mal habido, y eso le trajo muchos enemigos. También muchos admiradores y seguidores, algunos de los cuales fueron niños que nacieron y que son mis coterráneos y que de alguna manera a la edad de 83, como yo los tengo, pues siguen vivos y admirando la obra de ese gran héroe mexicano que fue borrado de la historia. Por eso el título de esta sesión, Dos héroes olvidados y desconocidos a propósito. El segundo héroe no es un hombre, es una heroína, es mi madre. Siendo una jovencita de apenas 17 años, se fue y ella era una, llamémosle así, una princesa de Tacubaya, lo que hoy se conocería como una niña popis, de los mejores colegios, las mejores ropas,
los mejores adornos, las mejores joyas, riqueza de mi abuelo, que tenía una fábrica de veladoras muy bollante, de velas y veladoras, María Auxiliadora también se llamaba, y que desapareció con el tiempo debido a los malos manejos económicos del heredero, que fue un hijo de él, mi tío Juan Bosco, de mala memoria, un traidor a la causa, que confundió el hacer dinero con hacerse rico. Drama terrible que costó muchas lágrimas a mi madre porque pues era la obra de su juventud y de su madurez. Entonces, esta jovencita de 17 años apenas fue la que concibió a Juan Bosco, su servidor. Y ahí me tuvo, ahí me crió, ahí me amamantó, ahí me enseñó a caminar. Después, ya regresando a México con la derrota debido a la traición de los colonos buscadores de poder, tardé 8 años en ir a la escuela. Pero cuando yo llegué a la escuela, el nivel de conocimientos que me había transferido mi madre hacía sonrojar a mis profesores, porque lo que ellos no sabían lo sabía yo, debido al altísimo nivel cultural tanto de papá como de mamá. Me acuerdo muy bien que desde el cuarto de primaria hasta la prepa, en el Instituto Patria, la educación recibida por mis padres, y aquí hago el panegírico principal, fue de tal calidad que cuando había exámenes mensuales o trimestrales o semestrales para el pase de año, los maestros, todos sin excepción, el de historia, el de lógica, el de matemáticas, el de física, el de química, todas las materias que se cursaban, que eran un montón, en un sistema educativo increíblemente superior al actual. Llegaba la hora del examen y el maestro decía: Juan Bosco Abascal, presente, a recreo. Y eso enfurecía a mis compañeros. Después era tal la furia que me atacaban y pues me defendía a puñetazos, ni modo. Y también con mucha ventaja porque en el colegio, en el seminario donde logré entrar, pues lo primero que aprendía uno era a sobrevivir. Y la manera de sobrevivir pues no era la diplomacia, sino los puños. Entonces pues ahí aprendí a pelear físicamente, a defenderme. Yo nunca ataqué, siempre me defendí. Y también me defendía mucho en el aula, donde los maestros me apreciaban porque al principio se sonrojaban cuando yo daba respuestas que ellos mismos ignoraban. Y ese respeto que los maestros llegaron a tener por un escuincle de 8 a 2, a 15, a 16, a 20 años, después con el tiempo se convirtió en mi vocación, porque ahí aprendí a enseñar. Y pasó algo que yo agradezco infinitamente a Dios y a mis padres y a mis maestros también. Resulta que era yo alumno regular en el Instituto Fray Juan de Zumárraga, pero a la vez que era alumno regular, era yo el maestro de lógica, de física y de matemáticas. 3 materias que aparentemente no tenían entre sí nada que ver, pero yo me sentaba en el banco como alumno y a la hora que llegaba la clase de lógica, me levantaba y tomaba el estrado y daba mi clase. Claro, yo dominaba la lógica de Aristóteles, de Sócrates, de Platón, de los grandes maestros grecolatinos, y eso fue para mí siempre un motivo de diversión, de alegría, el conocimiento. Y desde entonces hasta la fecha
Mi actividad principal, gracias a la educación recibida, pues ha sido la docencia. Por supuesto, el modelo de mi padre fue contundente. Él se enfrentó a Lázaro Cárdenas, pero como Cárdenas tenía al ejército y mi papá estaba desarmado, pues finalmente mi padre perdió la batalla físicamente, pero no ideológicamente. Mi madre lo acompañó siempre en las buenas y en las malas. Imagínense a una niña popis en medio del desierto, matando víboras, recogiendo trigo, alfalfa, recogiendo maíz de los campos sembrados, maltratando sus manos de princesa, y después nos enseñaba las huellas que había dejado el trabajo campirano, y no nos daba pena, nos daba orgullo tener una niña popis como mamá que había sido capaz de dominar la naturaleza hostil del desierto de Comondú. Si tienen curiosidad, búsquenlo en la red y van a encontrar una enorme extensión territorial en la península sur, Baja California, convertida en un vergel todo verde, todo productivo. ¿Quién fue el hombre que abrió a la civilización, a la agricultura, al cultivo de aves y conejos, incluso de ganado caballar superior y de ganado vacuno? Mi padre. ¿Quién lo acompañó en las buenas y en las malas hasta el heroísmo? Mi madre, sin quejarse jamás de las condiciones adversas que tenía que enfrentar. Siempre con una sonrisa, siempre de buen humor, siempre graciosa, siempre chistosa. Nos transmitió, ya que fuimos creciendo, un espíritu combativo, un espíritu desde luego profundamente católico, no basado en la tradición únicamente, sino basado sobre todo en el conocimiento de nuestra religión. Mi madre se sentaba con nosotros, cuando ya éramos 5, nos sentaba en la cocina de mayor a menor y nos empezaba, mientras con una mano izquierda batía la olla de atole, con la otra sostenía un libro de Shakespeare, de León Tolstoy, de Dickens, de Miguel de Cervantes, y nos leía mientras hacía la sopa o el guisado o cualquier platillo que se le antojara hacer, porque era una excelente cocinera. Entonces no solamente era una ama de casa, era una maestra universitaria, que aunque por la persecución religiosa de Cárdenas no pudo ir a la escuela porque las escuelas estaban cerradas, las escuelas buenas, las escuelas católicas, el nivel de lectura que adquirió desde que era niña hasta que nos tuvo a nosotros, los 8 varones y las 4 niñas, una de las cuales murió, se dedicó a su casa y a aprender, a estudiar. Y cada rato lo ocupaba, cada rato libre, cada vez que podía, lo ocupaba para enseñarnos. Es una, ¿cómo les dijera yo? Una pionera del homeschool, de la escuela en el hogar. Y vaya, qué nivel tan extraordinario de cultura nos transmitió. Eso iba a decir yo, el homeschooling de ahora. Es el homeschooling de ahora, pero con una verdadera calidad, porque ella no seguía las consignas cardenistas ni de la Secretaría de Educación Pública, sino que se basaba en la doctrina social de la Iglesia. Y se basaba en los grandes descubrimientos científicos de Lavoisier, de Pasteur,
de Stephenson, el inventor de la máquina de vapor. Nosotros sabíamos a los 8 años cómo funcionaba un barco de vapor o cómo funcionaba una locomotora. Y era verdaderamente divertido encontrar que nuestros maestros lo ignoraban. Y finalmente muchos de ellos decían, bueno, pásele al pizarrón y explíquenos lo que usted sabe. Fue ahí donde adquirí la mayor experiencia docente, la misma que ahora me sirve para estar con ustedes lunes, miércoles, viernes y muy seguidamente en manera individual con mis alumnos de nivel privado, enseñándoles todo lo que yo aprendí, no en la universidad, porque aunque fui a la Universidad Iberoamericana y ahí estudié formalmente psicología, en realidad fue para sacar un papel, para obtener un título, porque el conocimiento verdadero nunca me lo dio la universidad. El conocimiento verdadero siempre me lo dieron mis padres. Y algunos maestros, como don Salvador Oropesa, que en paz descanse, que enamorado del nivel cultural de mis padres, los consultaba con mucha frecuencia para dirigir la secundaria y la preparatoria Fray Juan de Zumárraga. Entonces, para mí era muy divertido y de gran orgullo ver que el principal maestro de la escuela donde yo estudiaba para obtener un certificado se dejaba guiar por mi padre en multitud de temas, asuntos y materias. Es un privilegio que no tengo con qué pagar. Cada vez que contemplo esta parte de mi vida, me siento profundamente agradecido con Dios, pero no solamente agradecido, me siento profundamente comprometido a difundir la verdad que yo absorbí desde la más tierna edad de la mejor fuente posible. Después de que fue derrotado por la fuerza de las armas de Cárdenas, allá por 1940 y tantos, después de que yo nací en 43, mi padre se dedicó a escribir. Y voy a mencionar su obra monumental. Él escribió más de 30 libros, formidables todos, y diversos tipos de publicaciones. Por ejemplo, el más importante durante un tiempo era un periódico que se llamaba La Hoja de Combate. ¿A quién combatía? A los ateos, a los cardenistas, a los priistas, a los ahora morenistas, con un léxico terriblemente punzante, exacto, que no dejaba títere con cabeza. En ese periódico yo llegué a escribir. Gracias a la guía de mi padre, fui el principal editorialista de La Hoja de Combate, que se publicó durante 32 años, hasta la muerte de mi padre. Y ya después no pudo seguir porque al morir él, pues desapareció la editorial desde la cual se hacía esta obra. Escribió algo maravilloso que se llama, número 2, La Reconquista Espiritual de Tabasco en 1938. ¿De qué se trata? Es muy importante que lo sepan. Tabasco había sido tomado por un señor que se llamaba Tomás Garrido Canaval, apodado el Caníbal, por algo sería. Y él se dedicó a combatir a Tomás Garrido Canaval. Y sus adversarios se reían de él un día que tomó un tambor y una de las varitas con las que se toca el tambor, y empezó desde Villahermosa, no, desde un pueblo que se llama Atasta, en el estado de Tabasco,
y en Atasta empezó a gritar con su tambor, él solito primero, vamos a tomar el gobierno, muera el mal gobierno, muera el mal gobierno, vamos a tomar Palacio. Sus enemigos se rieron, pero empezó a juntarse la gente. Llegaron de Atasta, llegaron a Tamulté, después llegaron por poblaciones menores hasta Villahermosa. Cuando llegaron a Villahermosa, échenle una cifra. ¿Cuántas personas los seguían? Gritando todas, muera el mal gobierno. Una cifra. 1,000,000. No, no tanto. 50,000. 100,000. Ah, 100,000 personas gritando en el Palacio de Gobierno en Villahermosa, muera el mal gobierno. ¿Qué hizo Tomás Garrido Canaval? Es historia de México. Agarró sus chivas, salió a escondidas y se refugió en el primer avión que encontró y se fue a refugiar a Cuba. Se fue a Cuba y allá se murió. Pero mi padre libró al estado de Tabasco de uno de los peores gobernantes que haya tenido México. Él tiene una foto, hay una foto de Tomás Garrido Canaval sosteniendo en cada mano la izquierda y la derecha. ¿Qué creen? ¿Qué sostenía en esa foto con sus manos? La voz y el martillo. 2 cabezas de cristeros. Una cabeza en la izquierda decapitada y otra en la derecha decapitada. Y lo presumía. Y lo ¿El tal publicó Canaval? ¿El tal Canaval? el tal Canaval, Joder, su maíz. ¿sí? Y abajo decía el subtítulo, el gran desfanatizador Tomás Garrido Canaval. Después uno de sus parientes accedió, de apellido Canaval, accedió al gobierno de Villahermosa e hizo un desastre. Y por fortuna el PRI tuvo el buen sentido de cancelar su registro y de derogarlo, derribarlo, echarlo fuera del Estado hace unos 10 o 15 años. Pero imagínense un tipo que gobernaba Villahermosa con una cabeza humana colgando en cada uno de sus manos. Ese era el cardenismo. Esos eran los enemigos de México. Y si ahora no concebimos que alguno de los de Morena pueda estar realizando ese tipo de desfiguros, pues es porque las leyes se han agudizado, el Estado de Derecho ha mejorado indudablemente en comparación al que había en aquella época y sería impensable que eso volviera a ocurrir, pero ocurrió. Claro, Supramasones, la ¿verdad, historia Juan Bosco? oficial lo niega. Supramasones, ¿verdad, Juan Bosco? Era masón, por supuesto, del grado 33. Oh, Entonces mi padre echó a Tomás Garrido Canaval de Tabasco y lo hizo que se largara a refugiarse a Cuba. Y Tabasco recuperó su libertad. Todavía mi padre era soltero. Se casaría 4 años después en La Paz, Baja California, donde fundó la colonia María Auxiliadora. Otro libro formidable que él escribió es algo que no ha sido del todo difundido y se llama El Papa nunca ha sido ni será hereje, en defensa del papado. Demuestra que puede haber un mal papa, un papa pecador, un papa que se equivoque en materia de
tipo social, en materia económica, en muchos ámbitos del conocimiento, pero nunca será hereje formal. Lo demuestra en ese libro, extraordinario y muy apreciado en el Vaticano. Otro, la revolución antimexicana. ¿Qué les enseñaron a ustedes en la escuela sobre la Revolución Mexicana? ¿Que fue una qué? La gesta heroica. Una gesta heroica. Una Realmente, lucha ¿qué fue social la por Revolución por Mexicana? la pobreza, ¿no? ¿Qué fue realmente la Revolución Mexicana? Mi padre lo describe en una sola palabra, la Revolución Antimexicana. Desde la más alta cumbre de la masonería se intentó la destrucción de México con los revolucionarios Carranza, Madero, Obregón, Cárdenas y todos esa bola de rateros, narcotraficante ya Lázaro Cárdenas, probablemente el primer narcotraficante formal de la historia de México, y demuestra mi padre en su libro La Revolución Antimexicana que la Revolución Antimexicana no fue una gesta heroica, sino un proyecto para destruir a México. Lo demuestra documentalmente, vigorosamente e indudablemente. Siguiente libro formidable de él, La secta socialista en México. ¿Alguien sabe quién encabezó la secta socialista en México? ¿Quién era el príncipe de esta corriente masónica terriblemente destructora? Lombardo Toledano. No, alguien por encima de él. Asómbrense, el obispo Sergio Méndez Arceo, que Dios guarde en el infierno, llamado el Avispón Rojo. Era su apodo, el Avispón Rojo, por comunista. Él encabezó la secta socialista en México y logró de diversas fuentes internacionales grandes millonadas de dólares para subvencionar, apoyar, atizar el movimiento comunista, que después culminó en ¿quién? En Morena. O sea que a un obispo mexicano le debemos la existencia de Morena, que es la lacra peor que ha sufrido este país. El Después, Judas. perdón, El Judas auténtico. un auténtico Judas. Después escribe un nuevo libro sobre la defensa del papado que se llama En legítima defensa y más en defensa del papado, donde mi padre se defiende de los ataques de los comunistas que lo traían entre ceja y ceja e incluso hubo planes para asesinarlo, incluso para secuestrar a alguno de nosotros. Me acuerdo la época en la que prácticamente estábamos escondidos, porque pues temíamos un secuestro y hasta un asesinato proveniente de la secta socialista en México. Por fortuna Dios no lo permitió y todos salvamos la vida y con el tiempo aquella cuestión se olvidó. Otro más, contra herejes y cismáticos. En este libro se pone como chancla a Sergio Méndez Arceo y a otros muchísimos curas que eran como los corifeos y políticos, que eran entreguistas a la corriente comunista más ensañada contra la Iglesia, que por desgracia y extrañamente había nacido en Francia.
y luego en la URSS. Después escribe 5 cartas sobre progresismo. ¿Qué es el progresismo? ¿Alguien sabe qué es el progresismo religioso? Héctor, ¿tienes Adaptar a alguna la idea iglesia. de lo que es el progresismo religioso? Lo que vimos de la teología de la liberación. Sí, En parte podría considerarse. sí. La teología de la liberación. Bueno, el progresismo religioso, pocas palabras, es lo más antirreligioso, ¿no? Sí, así es. Porque va en contra de la revelación, en contra del magisterio y en contra de la Biblia. Por una explicación personal ¿cómo decirlo? Subjetiva y subjetiva. Subjetiva, sí. Después escribe Mis recuerdos, sinarquismo y colonia María Auxiliadora. Es un libro extraordinario de 1000 hojas, donde cuenta todas sus aventuras desde que salió de la ciudad de Morelia para llegar con 500 familias a Mazatlán y tomar el barco que los llevaría al desierto del Comondú hasta su triste regreso a México, derrotado por la soldadesca cardenista. Después viene otro libro que se llama Madero, dictador infortunado. ¿Quién es Madero para la historia oficial? El apóstol de la patria. El apóstol de la patria. Madero era un pobre diablo. ¿Qué creen? Era espiritista y tenía tenidas o reuniones espiritistas donde sus corifeos arrastraban cadenas sobre el techo de la mansión en la cual tenían sus tenidas y simulaba que había almas en pena. Y la gente era tan estúpidamente crédula que se tragaban el cuento. Y así logró una corriente pseudopolítica importante, el maderismo, que todavía por ahí en el norte hay algunos admiradores de él, porque no saben la verdad. Toda mi Ana, familia, Ana María es heredera de... Bueno, pues tú sabrás toda mi familia, qué pena, se ¿no? sienten guau. Qué pena. Sí, sí, qué pena, la verdad. Qué pena haber tener como héroe, como ídolo, como guía a un espiritista que hace la trampa de engañar a la gente con cadenas y personas pagadas para que lancen aullidos de almas en pena. Bueno, eso sí yo no lo sabía, Ahí te pero va. sí sabía que era espiritista. Sí. Sí sabías que eres espiritista. Sí, claro que lo sé, Bien, claro que lo sé, pero no que hacía todos esos shows. así es. Después viene otro libro que se llama La Revolución de la Reforma, en donde desnuda en toda su grandiosa maldad a Benito Juárez. Al igual que su libro Juárez marxista. Para su conocimiento, grábense esto en la memoria, por favor. Juárez no fue juarista. Juárez no fue liberal. Juárez no se conformó con ser anticatólico. Juárez era marxista y por lo tanto preconizaba la lucha de clases, el odio entre las clases sociales diversas y el derecho a matar al adversario. Por esa razón asesina a Tomás Mejía, Maximiliano, príncipe de Habsburgo, emperador de México, y Miguel Miramón.
el presidente más joven y más valioso que haya tenido México. Y creo Don que hasta Miguel Miramón. hizo que Carlota se le entregara. Hizo exactamente. Sí. Juárez marxista. Luego viene otro libro que me encanta que se llama La Constitución de 1917, destructora de la nación. Demuestra paso a paso cómo la Constitución que nos rige hoy, la Constitución que hoy nos rige, es un documento profundamente anticatólico, antimexicano, antifamilia, por si no lo sabía. Después viene más detallado la historia de Tomás Garrido Canaval, que así se llama el libro, Tomás Garrido Canaval. Luego sigue otro libro extraordinario llamado Lázaro Cárdenas, presidente comunista. Presidente comunista, Lázaro Cárdenas. Rabiosamente comunista. Después viene un libro burlón, satírico, que se llama Enrique Krause, historiador entre interrogaciones, porque Enrique Krause fue contratado por el PRI y por el Morena para escribir una historia de México falsa, donde coloca a los héroes como antihéroes y a los antihéroes como héroes. La historia al revés, contada Híjole, eso sí no lo sabía. por un falso historiador llamado Enrique Krause. Fíjate, en eso no lo sabía. Muy importante, para que no caigan en su trampa. Después viene un salto hacia atrás en su libro La espada y la cruz de la evangelización. La tesis que voy a decir enseguida es esencial para conocer México, para amar a México. Los españoles no conquistaron México. Entonces, ¿qué? ¿Realmente qué hicieron los españoles? Evangelizaron México. Bien, Anita, evangelizar a México. De una cultura antropofágica y caníbal dedicada a los sacrificios humanos en el Gran Teocal y sobre todo el día de su inauguración, durante un año que duró la inauguración, se calcula que mataron 100,000 inocentes, ofrendados a los dioses Huitzilopochtli y Tezcatlipoca. Luego viene La verdad sobre Chiapas y el comandante Samuel. El comandante Samuel era un falso cura que intentó hacer una revolución en Chiapas. Samuel Ruiz, si mal no recuerdo. Luego viene un libro totalmente distinto que es La Inquisición en Hispanoamérica. ¿Qué les enseñaron en la escuela acerca de la cantidad de víctimas que causó la Inquisición en México? ¿Qué les dijeron? La habían producido los españoles. ¿Pero qué les dijeron en cuanto al número de muertos? No me acuerdo de eso. Bueno, se nos inventó que eran miles y que, bueno, esta institución, era más bien como una encubierta persecución política contra opositores, em, para que la Iglesia Católica figurara como un instrumento contra el progreso científico y tecnológico. Esa Correcto. es la forma en que retratan a la Inquisición. Muy bien. ¿Saben cuántos tienen una acta de defunción por órdenes de la Inquisición en los 3 siglos que duró? ¿Cuántas actas de defunción hay oficialmente en el Archivo General de la Nación? ¿En México o en En el mundo? México. No.
Está cerca. 43 en casi 300 años. Y además, A nada casi. pero además los muertos los hacía la autoridad civil. La Inquisición no tenía facultades Así es. para matar a nadie. Ajá, correcto. Cosa que la gente no sabe cuando se habla de Inquisición. El cura Hidalgo de Rodillas es otro libro donde pone de manifiesto el arrepentimiento del cura Hidalgo de todas las fechorías, asesinatos, abusos, violaciones que él personalmente realizó durante su corta campaña como insurgente, como mal cura. Lo único bueno de Hidalgo es que se arrepintió y por escrito. Y después lo fusilaron. Bien hecho, porque era un guerrillero terrorista. Luego escribe sobre la pena de muerte. Uno de los libros más controvertidos es La pena de muerte. Muchos se espantan cuando se habla de la pena de muerte, pero la pena de muerte analizada por los grandes teólogos católicos, sobre todo por Santo Tomás de Aquino, es una obra de misericordia, es una obra de justicia. ¿Qué es mejor, tener comiendo gratis y viviendo gratis a un delincuente de lo peor durante 30 años en la cárcel hasta que se muere, o hacerlo, aniquilarlo para que no siga cometiendo fechorías? ¿Qué es mejor para la sociedad? ¿Mantener a un miserable como el Mocha Orejas, por ejemplo, o como hubiera sido el Mencho si es que no lo matan, o ejecutarlo de acuerdo con las leyes vigentes en la época, que contemplaban la pena de muerte? Pues es mejor matarlo. Claro, por supuesto que sí. Y San Agustín y Santo Tomás de Aquino lo demuestran plenamente. De eso se trata el libro sobre la pena de muerte. Después viene otro que se llama La Revolución Mundial, de Herodes a Bush. Comienza con la matanza de los santos inocentes y termina con Bush, su libro, que es un masón de alto nivel, asesino también, narcotraficante y de lo peor que haya gobernado Estados Unidos, tanto el padre como el hijo. Y finalmente escribe su último libro, El matrimonio a la luz de la ley natural y de la revelación, donde demuestra que el matrimonio es un sacramento, es algo sagrado. Bien, pues estos son los 30 y tantos ejemplares que que mi padre dedicó a escribir durante su fructífera vida. Todos se consiguen en Editorial Tradición, que tiene su página web, o se pueden conseguir a través de un servidor. Son libros muy extraños, muy diferentes, muy superiores a cualquier cosa que se puedan imaginar. Algunos quedan tan poquitos que son caros en su venta. Hablo de 300, 400, 500 pesos, pero vale la pena cualquiera de ellos para adquirir una verdadera cultura sobre lo que es la historia de México y sobre lo que son realmente nuestros héroes. Unas palabras finales. La obra de mi padre, monumental, heroica, extraordinaria, no habría sido posible sin el apoyo incondicional, bravísimo, valerosísimo de mi Santa Madre. Él siempre dijo: yo puse la voluntad y tu madre puso la energía y el entusiasmo para nunca rendirme. Es una frase que me ha acompañado toda la vida y que marca
de una manera contundente la forma de ser de ambos heroicos mexicanos que la historia oficial ha borrado de los libros de historia porque dos personas así son profundamente incómodas para el narcosistema. Desde que este existe, que es desde Lázaro Cárdenas o un poquito antes. Bien, con eso termino mi exposición y damos pie a alguna pregunta, comentario, opinión que quieran decir. Adelante, ¿quién comienza? Bueno.